el millonario director general le colgó el teléfono, convencido de que el niño no era suyo, pero 5 años después vio a los gemelos y sus propios ojos devolviéndole la mirada. Hubo un tiempo en que Javier Soler creía que su mundo se basaba en la lógica y el control. Joven, seguro de sí mismo, con penetrantes ojos azules y una presencia imponente, era el director general de una empresa que había construido desde cero. Dinero, poder, influencia, todo estaba a su alcance. Entonces Elena entró en su vida, una mujer tan genuina y llena de luz, que desestabilizó todo lo que creía saber sobre sí mismo. Ella vio al hombre detrás del título, y eso lo aterrorizó. Cuando le dijo que estaba embarazada, Javier entró en pánico. Su miedo ahogó el amor. ¿Crees que me creeré que es mío?, dijo fríamente antes de colgar el teléfono, eliminándola de su vida como si fuera una decisión de negocios más. Elena lloró, pero no por mucho tiempo. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. El embarazo fue difícil, el médico habló de riesgos, pero cuando escuchó 2 pequeños latidos durante la ecografía, supo que tenía una razón para luchar. Dejó Madrid, a sus amigos y todo lo que le recordaba a él. En un pequeño pueblo costero, Santander, comenzó una nueva vida. Meses después, dio a luz a 2 niños, Mateo y Lucas, idénticos como espejos, ambos con los mismos ojos azules que atormentaban sus sueños. A veces, por la noche, cuando los observaba dormir, veía destellos del rostro de Javier y dolía. Pero se prometió a sí misma que sus hijos nunca crecerían conociendo el dolor o el rechazo, incluso si eso significaba que él nunca los conocería. Pasaron 5 años. Javier tenía todo lo que siempre había querido: éxito, reconocimiento y poder, pero cuanto más ganaba, más vacío se sentía. Sus sonrisas en las reuniones de negocios se habían vuelto mecánicas, los aplausos de los inversores sonaban huecos. Vivía en un ático con vistas a la ciudad, pero cada mañana se despertaba con una extraña sensación de pérdida que no podía explicar. A altas horas de la noche, se encontraba mirando el horizonte, recordando su voz, esa llamada temblorosa, y las palabras que le había lanzado como cuchillos. A veces susurraba para sí mismo: si pudiera retractarme. Pero no podía deshacer el pasado, o eso pensaba. Esa noche de invierno, después de cerrar uno de los tratos más rentables de su carrera, Javier salió de un lujoso restaurante. La nieve caía suavemente bajo el resplandor de las farolas. Entonces oyó risas, risas de niños, puras y brillantes, y algo en él se congeló. Cerca de la fuente había una mujer con un abrigo blanco, y a su lado 2 niños construían un muñeco de nieve. Tenían el pelo castaño rizado y brillantes ojos azules. Sus ojos. El corazón se le detuvo. No necesitó confirmación, lo supo. Y cuando la mujer se giró, con las pestañas cubiertas de nieve, vio el rostro que había intentado olvidar en vano. Helena. Ella también lo vio. Durante unos segundos, ninguno de los 2 se movió, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Luego tomó las manos de los niños, dispuesta a marcharse, pero la voz de él la detuvo. «Elena», dijo su voz quebrándose. Ella se giró lentamente, su expresión tranquila pero reservada. «Han pasado 5 años, Javier», dijo en voz baja. «Es demasiado tarde». Él dio un paso vacilante hacia adelante, con los ojos fijos en los niños. «¿Son?». Ella no respondió, pero su silencio lo dijo todo. El dolor en su pecho era casi físico, un castigo por cada elección que había hecho. Al día siguiente, Javier se encontró de pie en el porche de una pequeña casa junto a la costa cántabra. No sabía qué esperaba. Perdón, comprensión, quizás solo una oportunidad de estar cerca de ellos. Cuando Elena abrió la puerta,
La sorpresa brilló en sus ojos, reemplazada rápidamente por la cautela. Él solo pidió unos minutos. La conversación fue pesada, llena de largas pausas y palabras no dichas. «Elegiste el miedo en aquel entonces», dijo ella suavemente. «Y yo elegí la vida». Javier no tenía defensa. Por primera vez en años escuchó de verdad, no como un hombre de negocios, sino como un hombre que había perdido algo invaluable. Observando a Mateo y Lucas jugar tranquilamente en un rincón, se dio cuenta de que no solo quería estar cerca de ellos, lo necesitaba. Empezó a visitarlos más a menudo. Al principio era incómodo, se quedaba junto a la puerta, sin saber qué decir. Pero con el tiempo se volvió natural. Ayudó con las reparaciones, trajo la compra, llevó a los niños al parque. Empezaron a llamarlo Tío Javi. Los veía reír, correr, discutir, y cada vez que lo miraban con esos ojos azules, algo dentro de Jim sanaba. Una tarde Mateo preguntó inocentemente: «¿Eres nuestro papá?» Javier no respondió. Simplemente lo abrazó con fuerza, sujetándolo con fuerza. Fue la primera vez que comprendió que la familia no se trataba de sangre o nombres. Se trataba de amor, de estar presente, de no volver a irse nunca más. Un año después, la nieve volvió a caer sobre Madrid. Estaban de pie fuera del mismo restaurante donde todo había comenzado. Pero ahora la escena era diferente. Los niños sostenían las manos de Javier. Elena estaba a su lado, su sonrisa suave y cómplice. «No pensé que pudieras volver a amar», dijo ella en voz baja. «Yo tampoco», respondió él, sus ojos brillando, «hasta que te vi a ti». Las farolas se reflejaban en sus ojos mientras los copos de nieve aterrizaban en su pelo. Javier se inclinó y la besó suavemente, susurrando: «Ahora finalmente entiendo lo que realmente importa», y por primera vez no se sintió como un hombre que lo tenía todo. Se sintió como un hombre que finalmente había encontrado un hogar. No era una historia sobre pérdida, era sobre redención. Sobre un hombre que pensaba que el amor era una debilidad, hasta que se dio cuenta de que era lo único que podía salvarlo. Elena Campos nunca había imaginado que una sola llamada telefónica podría destruir todo lo que creía saber sobre el amor. Cuando la fría voz de Javier resonó en el auricular, cada esperanza que había construido a su alrededor se desmoronó en un instante. Sus palabras, afiladas y deliberadas, la cortaron como un cristal, dejándola sin aliento y vacía. El hombre que una vez la había abrazado con tanta ternura que le había susurrado sueños en el pelo, se había convertido de repente en un extraño. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo después de que la línea quedara en silencio, el suave zumbido de la ciudad tras la ventana difuminándose hasta convertirse en nada. La prueba de embarazo seguía en el mostrador, sus pequeñas líneas azules devolviéndole la mirada como un cruel recordatorio de que su mundo había cambiado. Las primeras lágrimas llegaron en silencio, luego de forma incontrolable, mientras se hundía en el suelo, agarrándose el vientre. No lloraba solo por ella, lloraba por el niño que nunca conocería al padre que una vez había creído lo bastante fuerte como para protegerlos a ambos. Los días se convirtieron en semanas, y Elena se encontró moviéndose por su apartamento como si estuviera bajo el agua. Sus amigos intentaron contactarla, pero no se atrevía a hablar de ello. ¿Cómo podía explicar que el hombre que le había prometido honestidad había elegido el orgullo en su lugar? Dejó su trabajo en la empresa poco después, incapaz de soportar la visión de la oficina donde ella y Javier habían compartido miradas furtivas y secretos susurrados. Empacó sus cosas en silencio, evitando preguntas, evitando la lástima.
Ya no había lugar para ella en ese mundo. Con cada día que pasaba, su vientre crecía y también lo hacía el peso de su nueva realidad. Había momentos de miedo tan abrumadores que apenas podía respirar, noches en las que yacía despierta, con las manos apoyadas sobre el pequeño bulto de vida en su interior, susurrando disculpas que no sabía si alguien podía oír. Pero incluso en su dolor, algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio, como la forma en que la luz de la mañana se colaba por las persianas después de una larga noche. En algún lugar muy dentro, una fuerza feroz y desconocida comenzó a florecer. El embarazo no fue fácil. Las visitas al médico eran solitarias, las facturas médicas abrumadoras, pero Elena aprendió a sobrevivir. Se mudó a un apartamento más pequeño, vendió lo que no necesitaba y aceptó trabajos como autónoma desde casa para pagar el alquiler. Cuando descubrió que esperaba gemelos, rió y lloró al mismo tiempo. Sentía que la vida se burlaba de ella y la bendecía a la vez. Recordó estar sentada en la sala de examen, tenuemente iluminada, agarrando la foto de la ecografía con manos temblorosas. 2 corazones diminutos. 2 almas que no habían pedido nada de esto, pero que pronto se convertirían en su única razón para seguir respirando. Les susurró ese día, prometiéndoles que les daría el amor de 2 padres, aunque uno de ellos nunca lo supiera. Cuando empezaron las contracciones una noche nevada de diciembre, Elena estaba sola. La ciudad exterior estaba cubierta de blanco, las calles silenciosas excepto por el distante sonido del tráfico. Llegó al hospital en una nebulosa de dolor y pánico, pero cuando sostuvo a los 2 pequeños bebés llorando en sus brazos, ambos con el mismo tono de ojos azules del que una vez se había enamorado, algo dentro de ella sanó y se rompió de nuevo. Los llamó Mateo y Lucas, nombres que transmitían suavidad y fuerza, nombres que sabían ahogar. Mirándolos, sintió la magnitud de su elección. Había perdido todo lo que creía necesitar, pero en sus brazos sostenía todo lo que realmente importaba. Los primeros meses fueron una nebulosa de noches sin dormir y milagros silenciosos. Aprendió a vivir de café y fuerza de voluntad, a sostener a un bebé mientras alimentaba al otro, a reírse del agotamiento porque llorar le parecía una rendición. Había momentos en que el miedo la atenazaba, cuando se preguntaba si podría hacerlo sola, pero cada vez que Mateo buscaba su dedo o Lucas sonreía en sueños, sus dudas se desvanecían. Lentamente, el dolor de su corazón se atenuó, reemplazado por una determinación feroz e inquebrantable. Ya no pensaba en Javier todos los días, aunque su sombra persistía de pequeñas maneras. Estaba en la expresión de Mateo cuando arrugaba el ceño, en la inclinación exacta de la cabeza de Lucas cuando sonreía. Ya no lo odiaba. El odio requería una energía que no podía permitirse malgastar. Solo compadecía al hombre que se había alejado de algo tan puro. Cuando los gemelos cumplieron 1 año, Elena había comenzado a reconstruir su vida. Se mudó a un pequeño pueblo costero, Santander, lejos del ruido y los recuerdos de Madrid. El aire olía a sal y a lluvia, y el sonido de las olas se convirtió en su nueva canción de cuna. Encontró trabajo en un estudio de arte local, pintando murales y dando clases a niños los fines de semana. La gente de allí no preguntaba por su pasado, solo veían a una mujer amable con 2 niños brillantes y risueños. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. En las tardes tranquilas, paseaba por la playa con Mateo y Lucas, sus pequeñas manos en las suyas, sus risas mezclándose con el sonido del mar. A veces se sorprendía a sí misma mirando al horizonte, imaginando una vida diferente, una en la que Javier
hubiera tomado una decisión distinta, pero entonces uno de los niños tiraba de su manga y llamaba «¡Mami!» y ella sonreía, dejando que el recuerdo se alejara como una ola, retrocediendo hacia el océano. No lo sabía entonces, pero el destino tenía un extraño sentido de la oportunidad, y la vida que pensaba que había dejado atrás ya estaba encontrando el camino de regreso hacia ella. Habían pasado 5 años desde que Javier Soler había oído la voz de Elena por última vez, pero había noches en las que todavía resonaba en su mente como si hubiera sucedido ayer. Podía recordar cada palabra de esa llamada telefónica, cada sílaba goteando incredulidad e ira, pero ahora, en lugar de orgullo, solo sentía arrepentimiento. Había construido un imperio en esos años, expandido su empresa por continentes, aparecido en portadas de revistas y encabezado todas las listas que definían el éxito. La gente lo llamaba visionario, un genio, una potencia hecha a sí misma. Sin embargo, cuando las noches eran largas y la ciudad fuera de su ventana brillaba con 1000 luces, se sentía el hombre más solo del mundo. Su ático estaba lleno de un silencio caro, del tipo que se burlaba de él en lugar de consolarlo. El sonido de las copas de champán y las risas huecas en las fiestas corporativas ya no lo emocionaban. Todos los rostros a su alrededor se difuminaban en la misma expresión. Gente que quería algo de él, admirándolo por lo que podía dar, nunca por quién era. A menudo se decía a sí mismo que Elena había sido un error, una distracción, un capítulo que terminó exactamente como debía. Pero las mentiras, por mucho que se repitan, nunca podían acallar la verdad. Recordaba su risa, la calidez de sus ojos, la forma en que podía hacerle olvidar el mundo por unas horas. Esos recuerdos, antes fuente de irritación, se habían convertido en lo único que aún lo hacía sentir humano. Javier tenía todo lo que una vez pensó que quería, y sin embargo, se despertaba cada mañana sintiendo que le faltaba algo esencial. Había pasado su vida dominando el control, pero el control no podía llenar el vacío que se ensanchaba con cada día que pasaba. Una noche, después de otro largo día de negociaciones y papeleo, Javier se sentó solo en su despacho. El edificio estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de la ciudad abajo. Miró su reflejo en la pared de cristal, el mismo traje elegante, la misma postura segura, los mismos ojos vacíos. Por primera vez vio realmente en qué se había convertido, un hombre que cambió amor por ambición, un hombre que no sabía cómo volver atrás aunque quisiera. Se reclinó en su silla, el agotamiento invadiéndolo, y susurró en voz baja: «¿Crees que me creeré que es mío?». Las palabras sabían amargas ahora, como un veneno que había tragado hacía años y que aún persistía en su interior. Se preguntó dónde estaría ella, si habría seguido adelante, si lo odiaba o si lo había olvidado por completo. Se dijo a sí mismo que no importaba, pero en el fondo importaba más que nada. A veces pensaba en llamarla, en averiguar qué había pasado después de esa noche, pero el orgullo siempre lo detenía. Javier había pasado toda su vida construyendo muros a su alrededor. Derribar uno ahora le parecía una debilidad. En lugar de eso, trabajaba más duro, persiguiendo cada trato, cada éxito, como si los logros pudieran llenar las grietas de su corazón. Sin embargo, no importaba cuán alto subiera, el vacío solo crecía. Los rostros a su alrededor cambiaban, las oficinas se hacían más grandes, pero el silencio lo seguía a todas partes. Fue por esta época cuando la gente empezó a notar algo diferente en él. Su asistente lo encontraba mirando por la ventana más a menudo, su habitual agudeza embotada por algo tácito. Sus colegas susurraban que tal vez estaba cansado, que tal vez necesitaba un descanso.
Pero ninguno de ellos sabía que de lo único que Javier no podía escapar no era del trabajo, era de los recuerdos. Empezó a soñar con ella de nuevo, con esa noche en que le habló del bebé. En sus sueños, él no se marchaba. Se quedaba y los ojos de ella se suavizaban y el mundo no parecía tan frío. Pero cuando se despertaba, la realidad lo golpeaba como un puñetazo y volvía a ser el hombre que el mundo esperaba que fuera. Una noche de invierno, después de firmar un acuerdo internacional masivo, sus colegas insistieron en celebrarlo. El restaurante que eligieron era uno de los más exclusivos de Madrid, un lugar donde cada lista de invitados parecía un quién es quién del poder y el dinero. Javier aceptó por costumbre, no por entusiasmo. Sonrió durante toda la velada, levantó su copa, dijo todas las cosas correctas e interpretó el papel a la perfección. Sin embargo, cuando salió al aire fresco de la noche, no sintió nada más que fatiga. La nieve caía suavemente, cubriendo las calles con un silencioso manto blanco. Se aflojó la corbata, soltando un largo suspiro, sin saber que el destino ya estaba poniendo en marcha algo que sacudiría los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Al otro lado del país, en un pequeño barrio costero de Santander, Elena estaba terminando un cuadro para una galería local. Sus dos hijos, Mateo y Lucas, dormían en su habitación compartida, sus pequeños rostros pacíficos bajo el suave resplandor de una luz nocturna. Se movía en silencio, con miedo de despertarlos, su pincel deslizándose por el lienzo. La casa olía a pintura y a velas de vainilla, el tipo de calidez que hacía que los extraños se sintieran en casa. La vida no era fácil, pero era suya. Había aprendido a ser madre y padre, consuelo y protectora, soñadora y realista. Y aunque el dolor de la ausencia de Javier aún persistía como una cicatriz, ya no la definía. Había construido una nueva vida, una hecha de amor, simplicidad y pequeños milagros. Ninguno de los dos lo sabía, pero la distancia entre ellos ya se estaba reduciendo. 5 años de silencio estaban a punto de colapsar en un único momento que les cambiaría la vida. El hombre que creía que no necesitaba el amor estaba a punto de encontrarse cara a cara con las dos razones por las que había estado equivocado todo el tiempo. Javier había estado viajando durante semanas, cerrando tratos en Europa, estrechando manos de multimillonarios y dando entrevistas sobre su liderazgo visionario. Cada titular lo llamaba imparable, pero últimamente, incluso su propio éxito se sentía como una jaula. Su vida estaba perfectamente orquestada. Reuniones, cenas, vuelos, contratos, pero todo se sentía estéril, mecánico, sin vida. Era un hombre que se movía a la velocidad de la luz, pero que no iba a ninguna parte por dentro. Cuando finalmente regresó a Madrid, su asistente le recordó un evento benéfico organizado en uno de los hoteles de su compañía, algo a lo que había prometido asistir. Ya no le importaban los eventos sociales, pero la costumbre y la imagen lo obligaron a ir. El vestíbulo estaba lleno de gente vestida de lujo, las risas resonaban en los suelos de mármol, las copas de champán tintineaban como pequeñas campanas. Sonrió, estrechó manos, intercambió cumplidos vacíos y fingió estar presente. Pero cuando se excusó y se alejó del ruido hacia los ascensores, el destino lo pilló desprevenido de la manera más cruel y hermosa posible. Las puertas del ascensor se abrieron y salió a un pasillo tranquilo que conducía a uno de los salones privados del hotel. Estaba a punto de llamar a su chofer cuando oyó el leve sonido de la risa de un niño seguido de una vocecita. Se giró instintivamente, su mirada atraída hacia un niño pequeño que corría torpemente por el suelo pulido,
persiguiendo algo invisible. El niño no podía tener más de 5 años. Tenía suaves rizos castaños y penetrantes ojos azules, el tono exacto que Javier veía cada mañana en su propio espejo. Por un momento, el mundo se detuvo. Sintió como si la gravedad hubiera cambiado, arrastrándolo a un silencio tan profundo que dolía. Se le oprimió el pecho, se le cortó la respiración, y cada muro cuidadosamente construido alrededor de su corazón se resquebrajó. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, apareció un segundo niño, idéntico al primero, sosteniendo un pequeño coche de juguete y llamando a su hermano por su nombre. Los dos se rieron, sus voces resonando suavemente por el pasillo. Javier no podía moverse. Su cerebro le gritaba que no era posible, que estaba imaginando cosas, que no podía ser lo que parecía. Pero en el fondo, el instinto le decía lo contrario. El parecido era innegable. El mismo pelo, los mismos ojos, la misma inclinación de cabeza cuando sonreían. Era como mirar a dos versiones más pequeñas de sí mismo. El pulso le martilleaba en los oídos. Quiso acercarse, preguntar quiénes eran, pero antes de que pudiera respirar, oyó una voz que hizo que su mundo se detuviera de nuevo. «Daos prisa, chicos», llamó una mujer suavemente. Y cuando apareció, Javier olvidó cómo respirar. Elena. Estaba allí de pie, su pelo dorado recogido, sus ojos azules cansados, pero aún hermosos, de una manera que le desgarró algo por dentro. Parecía mayor, más fuerte, más suave, todo a la vez. No era la mujer que había dejado atrás, era alguien que había sobrevivido sin él. Llevaba un vestido sencillo, su postura erguida, sus manos ocupadas con los dos niños que tiraban de ella. Por un momento no lo vio. Se agachó para atar el zapato de uno de los niños. Su voz suave, paciente, el tipo de calidez que él no había sentido en años. Entonces ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron y el tiempo se plegó sobre sí mismo. Ninguno de los dos se movió. El ruido del hotel se desvaneció hasta que no quedó nada más que el sonido de su propio corazón latiendo en su pecho. La expresión de ella cambió en un instante, de la sorpresa a la incredulidad y luego a algo reservado. Se enderezó lentamente, sus labios separándose como para hablar, pero sin que salieran palabras. La garganta de Javier se sentía seca. Los 5 años de silencio, la ira, la culpa, las preguntas, todo volvió de golpe como una inundación. Dio un paso vacilante hacia adelante, pero ella rápidamente agarró las manos de los niños. Su instinto de protegerlos fue inmediato. «Elena», dijo finalmente, su voz baja, áspera, casi suplicante. Ella vaciló solo un segundo antes de negar ligeramente con la cabeza, como para recordarse a sí misma que esto era real, no un sueño cruel. «Javier», dijo en voz baja, su tono tranquilo pero cargado de algo tácito. Su mirada se desvió hacia los gemelos, que ahora observaban el intercambio con curiosidad. Podía ver la confusión en sus ojos, el miedo, la ira que ella había enterrado durante años. Él quería hacer 1000 preguntas, pero ninguna podía escapar de sus labios. Solo podía mirar tratando de dar sentido a lo imposible. «Son tuyos», dijo ella finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe. Se le cortó la respiración mientras miraba a los niños de nuevo. La verdad asentándose en sus huesos con aterradora claridad. Eran sus hijos. Los hijos que nunca había conocido. Las vidas de las que se había alejado antes de que siquiera hubieran comenzado. Durante un largo momento, nadie se movió. Los niños se inquietaron, tirando de las manos de su madre, inconscientes de la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. La mente de Javier
repasó 1000 pensamientos. Negación, conmoción, culpa. Pero debajo de todo había algo más profundo: reconocimiento. Había pasado años fingiendo que no necesitaba el amor, fingiendo que había tomado la decisión correcta, pero de pie allí, mirando a esos niños, se dio cuenta de cuánta de su vida se había construido sobre mentiras. Elena lo miró con ojos llenos de dolor contenido, del tipo que proviene de haber sido herida y haber sanado de todos modos. «Deberías volver a tu fiesta», dijo suavemente, su voz temblando. «No pertenecemos a tu mundo». Pero Javier no podía moverse. La visión de ellos, la mujer que había amado y los hijos que nunca había conocido, lo arraigó al suelo. Su vida cuidadosamente seleccionada, su imperio, su dinero, todo se sentía sin sentido. Lo único que importaba ahora estaba frente a él y, por primera vez en su vida, no tenía idea de qué decir. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Todo lo que pudo articular fue un susurro que sonó más a confesión que a pregunta. ¿Son felices? Elena lo miró durante un largo momento antes de asentir débilmente. «Sí», dijo, «lo son». Luego se giró y se alejó, los 2 niños cogidos de sus manos, sus pequeñas voces resonando por el pasillo. Javier se quedó allí mucho después de que se hubieran ido, su reflejo en el cristal ahora el de un hombre que lo tenía todo, pero que de repente se daba cuenta de que no tenía nada en absoluto. Javier no durmió esa noche. Se sentó en la penumbra de su ático, con un vaso de whisky intacto en la mano, mirando la ciudad que solía hacerlo sentir poderoso. Ahora solo lo hacía sentir pequeño. La imagen de Elena y los gemelos no abandonaba su mente. La forma en que temblaba su voz cuando hablaba, los rostros idénticos de los niños, el color de sus ojos que reflejaban los suyos. Cada vez que parpadeaba, los veía de nuevo. La forma en que un niño se aferraba a su mano, mientras el otro lo miraba con curiosidad, inconscientes de la tormenta que se desataba entre sus padres. Se había dicho a sí mismo durante años que había tomado la decisión correcta, que ella había sido manipuladora, que había querido atraparlo con un hijo. Pero esa ilusión se había hecho añicos en el segundo en que miró los rostros de esos niños. Eran sus hijos. No había forma de negarlo, ni de racionalizarlo, ni de borrar la verdad. Se había alejado de ellos antes de que tuvieran la oportunidad de existir, y el peso de esa comprensión lo golpeó como un maremoto. Por primera vez en su vida, Javier se sintió impotente. Siempre había sido capaz de arreglar las cosas, con dinero, con influencia, con control, pero esto era diferente. No se podía comprar el tiempo perdido, no se podía deshacer la ausencia. Todos los años que había pasado persiguiendo el éxito de repente carecían de sentido cuando pensaba en los cumpleaños que se había perdido, las primeras palabras que no había oído, los momentos que nunca recuperaría. Cerró los ojos y recordó la forma en que Elena lo había mirado, fuerte, cautelosa, pero innegablemente desconsolada. La había herido de una manera que no podía deshacerse, y de alguna manera ella había sobrevivido sin él. Esa sola comprensión lo llenó de una extraña mezcla de admiración y arrepentimiento. Por la mañana fue a su despacho más temprano de lo habitual, pero no abrió su portátil. Se sentó detrás de su escritorio, perdido en sus pensamientos, mientras su asistente llamaba 2 veces antes de entrar. «¿Se encuentra bien, señor Soler?», preguntó con cautela. Javier asintió a la fuerza, murmurando algo sobre estar cansado, pero incluso mientras hablaba, su mente estaba en otra parte. No podía concentrarse en los informes ni en los contratos que se acumulaban frente a él. Los números se volvían borrosos en la pantalla.
Por una vez, los negocios no importaban. Necesitaba verlos de nuevo, verla a ella de nuevo, no por curiosidad, sino porque no podía dejar que terminara así. Había pasado 5 años fingiendo ser intocable, pero todo lo que necesitó fue una mirada a esos niños para romper la ilusión por completo. Pasó los siguientes días tratando de averiguar dónde vivía. No fue fácil. Elena había desaparecido de Madrid después de su ruptura. Pero Javier era un hombre que siempre encontraba lo que buscaba. Cuando finalmente la localizó en un pequeño barrio a las afueras de la ciudad, no se lo dijo a nadie. Se metió en su coche una tarde y condujo hasta allí él mismo, sin saber qué diría o cómo reaccionaría ella. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón. Aparcó al otro lado de la calle de una casa pequeña y acogedora con contraventanas blancas y un pequeño jardín. A través de la valla pudo ver 2 pequeñas figuras jugando con una pelota en el césped. Sus risas llegaban por el aire, ligeras y puras, y por un momento Javier no pudo respirar. Uno de ellos se cayó y el otro corrió a ayudarlo a levantarse, sus voces llenas de alegría e inocencia. Era un momento tan simple y hermoso, y se dio cuenta de que era algo que nunca había experimentado con ellos. Observó en silencio, su pecho oprimiéndose con una mezcla de amor y culpa. Entonces la vio. Elena salió al porche, su pelo brillando a la luz del sol, su rostro tranquilo, pero alerta. Llamó a los niños para que entraran a comer, y mientras corrían hacia ella, la garganta de Javier se apretó de nuevo. Se la veía feliz. No extravagante ni despreocupada, sino contenta. Había una serenidad en ella que no había visto antes. Quiso ir hacia ella, decir algo, pero su valor flaqueó. ¿Qué derecho tenía a aparecer ahora, después de todos estos años? Se quedó sentado allí durante mucho tiempo, observando desde el coche, hasta que uno de los niños de repente se fijó en él. Sus miradas se encontraron a través de la valla. El niño ladeó la cabeza con curiosidad y saludó con la mano. El simple e inocente gesto casi rompió a Javier por la mitad. Levantó la mano débilmente en respuesta, pero antes de que pudiera hacer algo más, Elena volvió a llamar al niño para que entrara. Ella no lo había visto, o tal vez sí, y eligió fingir que no. Esa noche, Javier no podía dejar de pensar en ello. Nunca antes había sentido un miedo como este, ni en los negocios, ni en la vida. Miedo al rechazo, miedo a la verdad, miedo a en lo que se había convertido. Sabía que no podía mantenerse alejado para siempre, pero también sabía que volver a entrar en sus vidas no sería sencillo. Había destruido algo sagrado, y no había garantías de que pudiera arreglarlo. Aún así, no podía dejar que terminara de esta manera. Les debía más que silencio, más que arrepentimiento. Al día siguiente, escribió una carta. No lo planeó, las palabras simplemente surgieron. Escribió sobre lo equivocado que había estado, lo ciego, lo aterrorizado que estaba de perder el control. Escribió sobre los años que había pasado tratando de convencerse de que no le importaba. Y cómo una sola mirada a esos niños había demostrado lo mucho que sí le importaba. No pidió perdón, sabía que no lo merecía, pero quería que ella supiera la verdad, al menos una vez. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y condujo de nuevo a su barrio. La dejó en el buzón sin llamar al timbre, quedándose allí un momento antes de volver a su coche. No era mucho, pero era algo. Por primera vez en años, Javier sintió que había dado un paso hacia el hombre que debería haber sido desde el principio. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor
una última vez. Los gemelos jugaban de nuevo en el porche, sus risas resonando débilmente detrás de él. Susurró sus nombres suavemente, nombres que solo había oído de pasada: Mateo y Lucas, y una promesa silenciosa se formó en su pecho. Arreglaría las cosas, sin importar cuánto tiempo llevara, sin importar cuánto doliera. Porque por primera vez en su vida Javier Soler sabía lo que realmente significaba perderlo todo, y lo que costaría recuperarlo. La mañana después de dejar la carta, Javier no podía concentrarse en nada más. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada tarea se sentía como ruido estático comparado con la única pregunta que resonaba en su cabeza. ¿La habría leído? Revisaba su teléfono constantemente, aunque no había dejado su número. Se decía a sí mismo que no estaba esperando una respuesta, pero la verdad era que estaba desesperado por una. Había pasado toda su vida tomando decisiones y viendo cómo los resultados se desarrollaban exactamente como estaba planeado, pero esta vez no tenía control sobre lo que sucedería después. Por primera vez en años, el destino de algo que le importaba profundamente estaba completamente fuera de sus manos. Ese día, en el despacho, se encontró mirando fijamente las hojas de cálculo mientras su asistente repetía su nombre por tercera vez. Cuando finalmente obtuvo su atención, se dio cuenta de que había estado sosteniendo un bolígrafo sin escribir una sola palabra durante casi 20 minutos. Murmuró una disculpa, alegando agotamiento, y se fue temprano. Esa noche, Javier condujo sin rumbo por la ciudad. Las luces pasaban borrosas mientras sus pensamientos daban vueltas. Ni siquiera se dio cuenta de hacia dónde se dirigía hasta que se encontró una vez más cerca del barrio de Elena. Ya estaba oscuro, pero una parte de él no podía mantenerse alejado. Aparcó al otro lado de la calle, con los faros apagados, y miró hacia la pequeña casa. Había luz saliendo a través de las cortinas, un suave resplandor dorado que parecía un hogar. Podía ver siluetas moviéndose dentro, una grande y dos aún más pequeñas. El sonido de la risa le llegó débilmente a través del aire invernal. Los niños estaban despiertos, probablemente jugando antes de acostarse. Los imaginó en pijama, a Elena leyéndoles un cuento, y su pecho se oprimió dolorosamente. Se había perdido todo. Primeras palabras, primeros pasos, primeras noches de fiebre y miedo, y ahora estaba fuera como un extraño, atisbando una vida que debería haber sido suya también. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta principal se abrió. Elena salió con el pelo suelto, un jersey holgado, su expresión indescifrable. Tenía algo en la mano, un pequeño sobre. Su corazón dio un vuelco. La carta. La miró durante un largo momento, como debatiendo qué hacer con ella. Luego levantó la vista hacia la calle silenciosa. Incluso desde el coche, Javier pudo ver la vacilación en sus ojos, el conflicto de emociones. Dolor, ira, incredulidad, pero también algo más suave, algo parecido a la tristeza. Se quedó allí un rato antes de darse la vuelta y volver a entrar. Él se quedó sentado allí mucho después de que ella desapareciera, sintiendo el peso de los años presionando sobre él. Los siguientes días fueron insoportables. Intentó distraerse con el trabajo, pero el mundo que una vez había controlado con facilidad ahora se sentía sofocante. Cada sala de juntas, cada apretón de manos, cada éxito parecía hueco. Sus colegas notaron el cambio, aunque nadie se atrevió a mencionarlo. Javier Soler era conocido por ser inquebrantable, un hombre cuya compostura era legendaria. Pero ahora su silencio se sentía diferente, más pesado. Cuando hablaba, su tono carecía del fuego que una vez comandaba salas enteras.
No fue hasta el final de la semana que algo cambió. Recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. No había línea de asunto, solo un único mensaje: tenemos que hablar. Supo de inmediato que era de ella. Su pulso se aceleró mientras miraba las palabras, leyéndolas una y otra vez como si pudieran desvanecerse. No había firmado con su nombre, pero no necesitaba verlo. Casi podía oír su voz en el tono corto y contenido. El correo contenía una dirección, una vieja cafetería del centro a la que solían ir cuando las cosas aún eran simples, antes de que todo se desmoronara. No respondió. Simplemente agarró su abrigo y salió del despacho, ignorando las llamadas de su asistente mientras salía al frío atardecer. Cuando llegó, la cafetería estaba medio vacía, el suave murmullo de conversaciones tranquilas llenando el aire. Elena ya estaba allí, sentada cerca de la ventana. Levantó la vista cuando entró, su mirada firme pero distante. Él se acercó con cautela, sin saber si sonreír o disculparse primero. Ella le hizo un gesto para que se sentara, su postura tranquila pero reservada. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Él quería extender la mano sobre la mesa, decir todo lo que había ensayado en su cabeza, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente, ella rompió el silencio. «¿No iba a leerla?», dijo en voz baja, sus dedos alrededor de una taza de café. «Pero lo hice». Javier exhaló, alivio y miedo mezclándose en su interior. «¿Y?», preguntó, su voz apenas audible. Ella miró por la ventana un momento antes de volverse hacia él. «Dijiste que lo sentías», dijo lentamente. «Pero Javier, lo siento, no cambia los años que perdimos. No cambia las noches que pasé sola con 2 recién nacidos que lloraban durante horas mientras yo intentaba recordar cómo respirar». Su voz tembló, pero no lloró. Había aprendido a ser fuerte hacía mucho tiempo. «Me rompiste», continuó, «pero tuve que reconstruirme porque no tenía otra opción. ¿Y ahora apareces y me dices que te has dado cuenta de todo? ¿Qué se supone que debo hacer con eso?». Él no intentó defenderse. No había nada que pudiera decir que borrara lo que había hecho. Bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. «No tienes que perdonarme», dijo en voz baja. «Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Todo. ¿Lo que perdí? ¿Lo que tiré?». Hizo una pausa, con un nudo en la garganta. «No pido una segunda oportunidad. Yo solo quiero conocerlos, aunque sea a distancia». Los ojos de Elena se suavizaron ligeramente, pero no respondió de inmediato. Lo miró como estudiando al hombre que una vez conoció y al hombre sentado frente a ella, tratando de decidir si eran el mismo o completamente diferentes. Finalmente habló. «Ellos no saben de ti», dijo. «Saben que su padre no está aquí, pero no saben por qué». Javier asintió, sintiendo un escozor detrás de los ojos. «Entonces quizás sea hora de que lo sepan», susurró. Ella vaciló de nuevo, luego suspiró. «No lo sé, Javier. No puedo simplemente dejarte entrar y confundirlos». Él se inclinó ligeramente, su voz firme pero llena de emoción. «Lo entiendo, pero esperaré el tiempo que haga falta». Cuando salieron de la cafetería, el aire exterior era agudo y frío. Se quedaron un momento en la acera, el silencio entre ellos pesado pero diferente ahora, menos como un muro, más como un puente esperando ser cruzado. Elena asintió levemente antes de alejarse, y Javier la observó marcharse, la débil esperanza que había sido extinguida durante años volviendo a la vida. Esa noche, por primera vez en media década, durmió sin que el dolor del vacío lo atenazara. No sabía qué vendría después, pero sabía que no había terminado de luchar por ello.
Las siguientes semanas fueron una prueba de paciencia que Javier nunca antes había experimentado. Había pasado años dominando el arte del control, dirigiendo a personas y situaciones con una confianza que rozaba la arrogancia, pero ahora, cada ápice de esa confianza había desaparecido. Cada día se sentía como caminar por la cuerda floja, suspendido entre la esperanza y el arrepentimiento. Después de la reunión con Elena, algo dentro de Jim había cambiado. Por primera vez, no pensaba en el próximo trato o el próximo movimiento empresarial. Pensaba en las pequeñas caras que se le parecían, las que no sabían que existía. Se preguntaba qué les gustaba, qué les hacía reír, qué les asustaba por la noche. La idea de cuánto se había perdido lo atormentaba sin descanso. Cada vez que veía a un padre sosteniendo a su hijo, sentía que el dolor de la ausencia se asentaba más profundamente en su pecho. Una mañana, cuando la niebla fuera de su ático aún no se había disipado, su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Era corto, casi vacilante. Si quieres conocerlos, puedes hacerlo. Sábado, 10 a.m. en el parque cerca de nuestra casa. Lo leyó 3 veces, su pulso acelerándose con incredulidad. Escribió una respuesta y la borró 2 veces antes de decidirse por un simple: allí estaré. Los 2 días siguientes fueron una tortura. No podía pensar, no podía concentrarse, ni siquiera podía comer adecuadamente. Su mente estaba consumida por la pregunta de qué diría cuando los viera. ¿Les gustaría? ¿Querrían siquiera hablar con él? Se sentía más nervioso que antes de cualquier negociación o aparición en prensa en su vida. Cuando llegó el sábado, el cielo estaba pálido y despejado, el aire agudo pero brillante. Javier llegó temprano, sentado en su coche al otro lado de la calle del parque, viendo a las familias entrar y salir. Su corazón se aceleraba cada vez que veía a un niño con rizos oscuros u ojos azules, pensando por un momento que podrían ser ellos. Cuando Elena finalmente apareció, se congeló. Se la veía informal pero elegante, con un abrigo sencillo y vaqueros, el pelo suelto alrededor de los hombros, y a su lado había 2 niños idénticos, abrigados con pequeñas chaquetas de invierno, sus risas cortando el aire de la mañana. Corrieron por delante de ella hacia el parque de juegos, sus voces ligeras y llenas de vida. Javier salió del coche lentamente, como si temiera que un movimiento en falso rompiera el momento. Caminó hacia ellos, sus manos temblando ligeramente. Elena se giró cuando se acercó. Por un momento, sus miradas se encontraron, y aunque su expresión era tranquila, pudo ver la tormenta de emoción detrás de ella. «¿Has venido?», dijo en voz baja. «Dije que lo haría», respondió él. Los niños se fijaron en él entonces. Uno de ellos dejó de correr y se quedó mirando con curiosidad, ladeando la cabeza de una manera que hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. El otro niño corrió de regreso a Elena, tirando de su abrigo y susurrando algo. Ella se arrodilló, dijo algo suavemente y luego les hizo un gesto para que se acercaran. Javier se agachó para estar a su nivel. «Hola», dijo amablemente, su voz casi quebrándose. «Soy Javier». Los gemelos intercambiaron miradas, tímidos pero curiosos. «Yo soy Mateo», dijo uno de ellos, su voz pequeña. «Y yo soy Lucas», añadió el otro. Javier sonrió, aunque le ardían los ojos. «Esos son buenos nombres», dijo suavemente. «Me gustan mucho». Hubo una pausa, una quietud que pareció extenderse indefinidamente, y luego Lucas preguntó inocentemente: «¿Eres amigo de mami?» Javier miró a Elena, quien le sostuvo la mirada en silencio, apretando la mandíbula. Volvió a mirar a los niños y asintió. «¿Sí?», dijo después de un momento. «Hace mucho tiempo lo fui». No parecieron sentir el peso detrás de sus palabras.
Sonrieron educadamente y corrieron de regreso a los columpios, pidiéndole que los empujara. Elena vaciló, observándolo. Él respiró hondo y lo siguió. Mientras los empujaba en los columpios, escuchando sus risas, algo dentro de él se rompió por completo. Cada sonido, cada sonrisa, se sentía como si una pieza de él que había estado faltando finalmente estuviera siendo devuelta. Sintió lágrimas picándole en los ojos, pero parpadeó rápidamente, no queriendo asustarlos. Elena estaba cerca, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable, pero de vez en cuando la sorprendía mirándolo, sus ojos suavizándose por un momento antes de volver a apartar la mirada. Cuando finalmente se sentaron juntos en un banco, con los niños jugando a pocos metros en la arena, el silencio entre ellos era pesado, pero no hostil. Javier miró al frente, su voz tranquila cuando habló. «No sé qué les has contado», dijo. «No sé qué historia han crecido escuchando sobre mí, pero sea cual sea, la respetaré». Elena no respondió al principio. Bajó la mirada, jugando con la cremallera de su abrigo. «Les dije que su padre no estaba preparado», dijo finalmente, «que los quería, pero que no sabía cómo estar ahí». Javier tragó saliva, con un nudo en la garganta. «Eso es más compasión de la que merecía», dijo en voz baja. Ella se giró para mirarlo entonces, su expresión suave pero cansada. «Son buenos chicos», dijo. «Son felices. No quería que crecieran con amargura». Él asintió, incapaz de hablar por un momento. «Gracias», logró decir finalmente. Los niños vinieron corriendo entonces, gritando sobre un juego que querían mostrarle. Él sonrió a través del nudo en su garganta y los siguió de nuevo. Por primera vez en años, la risa le salió fácil. No era forzada ni educada, era real, cruda y llena de algo que no había sentido en años: pertenencia. Cuando el sol comenzó a ponerse y el frío empezó a calar, Elena llamó a los niños. Abrazaron sus piernas, cansados pero felices, con las mejillas rojas por el frío. Antes de irse, Mateo se giró y saludó con la mano. «¡Adiós, Javier!», gritó. «¿Vendrás otra vez?». Javier se congeló, doliéndole el corazón. Miró a Elena, quien vaciló solo un segundo antes de asentir levemente. «Si a tu madre le parece bien», dijo suavemente. El niño sonrió y se fue corriendo, de la mano de su hermano. Javier los vio marcharse hasta que desaparecieron por el sendero. El parque estaba en silencio de nuevo, pero aún podía oír sus risas resonando débilmente en su mente. Mientras caminaba de regreso a su coche, sentía el pecho pesado y vivo a la vez. Había hecho 1000 tratos en su vida, pero esta conexión frágil e incierta era la única que realmente importaba. Y por primera vez supo que nunca dejaría de luchar por ella. Los días después de esa reunión en el parque se convirtieron en una nebulosa de emoción y reflexión para Javier. Algo dentro de él había cambiado permanentemente. Ya no era solo culpa, era amor, feroz y consumidor, por 2 niños pequeños que apenas conocía, pero que ya significaban más para él que todo su imperio. Empezó a ir al parque todos los fines de semana, cuidando de no sobrepasar los límites, siempre esperando a que Elena diera el más mínimo asentimiento antes de acercarse a ellos. Al principio fue incómodo. Los niños lo trataban como a un extraño amigable, alguien que los empujaba en los columpios o les ayudaba a construir castillos de arena. Pero lenta y sutilmente, esa distancia comenzó a desvanecerse. Empezaron a hacerle preguntas. ¿Cuál era su color favorito? Si le gustaban los dinosaurios, si podía ir a verlos jugar al fútbol algún día. Cada pregunta se sentía como un hilo que lo tejía en su mundo. Elena observaba todo en silencio, sin interferir nunca, aunque su expresión a menudo delataba lo conflictiva que se sentía.
Había momentos en que sonreía débilmente viéndolos juntos, y otros en los que apartaba la mirada rápidamente, como si tratara de protegerse de la visión. Una tarde, después de que los niños se adelantaran corriendo a por una pelota, Javier se giró hacia ella y dijo suavemente: «No tienes que dejarme hacer esto». Ella frunció el ceño ligeramente, sin saber a qué se refería. «Estar con ellos», aclaró él. «Después de lo que te hice, no te culparía si me dijeras que desapareciera de nuevo». Ella guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. «Se te da bien con ellos», dijo finalmente. «Y les gustas. No les quitaré eso, pero no confundas eso con el perdón». Sus palabras escocieron, pero eran honestas, y Javier la respetó aún más por eso. No quería que el perdón le fuera entregado como un regalo. Quería ganárselo, día a día, momento a momento. Las semanas se convirtieron en meses y, gradualmente, el ritmo de sus vidas comenzó a cambiar. Javier aprendió a ser paciente, a escuchar, a soltar el control. Los niños empezaron a confiar plenamente en él. Al principio lo llamaban Javi, luego tío Javi, y un día, sin darse cuenta, uno de ellos se resbaló y dijo: «Papá». El mundo pareció dejar de girar por un momento. Javier se congeló, el aire atascado en su garganta, y Elena, que estaba cerca, se giró bruscamente. El niño no se dio cuenta de lo que había dicho y siguió hablando, pero las manos de Javier temblaban. Más tarde, cuando estaban solos, le susurró a Elena: «No le pedí que me llamara así». Ella lo miró durante un largo momento antes de responder en voz baja: «Lo sé». Había una tormenta gestándose una tarde cuando Javier pasó por su casa por primera vez. No estaba planeado. Conducía a casa desde el trabajo cuando vio a Elena luchando por llevar las bolsas de la compra bajo la lluvia mientras mantenía a los niños cerca de ella. Sin pensar, se detuvo y corrió a ayudar. La lluvia le empapó la camisa al instante, pero no le importó. Le quitó la mitad de las bolsas de los brazos y la siguió adentro. La casa era cálida y pequeña, pero llena de vida. Dibujos de niños pegados en la nevera, juguetes esparcidos por el suelo, el leve olor a galletas en el aire. Por un momento, Javier se quedó allí, asimilándolo todo. No se parecía en nada a la fría perfección de su ático. Se sentía como algo real, algo que había estado echando en falta todo el tiempo. Después de que pasó la tormenta, se sentaron en el salón con los niños dormidos en el sofá, pequeñas mantas, arropándolos. Elena le preparó un té, y durante un rato solo escucharon la lluvia golpear contra las ventanas. «Has cambiado», dijo ella de repente, su voz tranquila pero sincera. Él la miró sorprendido. «Quizás», dijo después de un momento, «o quizás finalmente dejé de fingir que no me importaba». Ella estudió su rostro con atención, como si buscara al hombre que solía conocer debajo del que estaba sentado frente a ella. «No sé si podré olvidar alguna vez lo que pasó», admitió, «pero puedo ver que lo estás intentando». Él asintió, la emoción espesando su garganta. «Seguiré intentándolo», dijo, «por ellos y por ti si me dejas». Con el tiempo, algo frágil y nuevo comenzó a florecer entre ellos. Empezaron a compartir pequeños momentos de nuevo, cafés por la mañana, cenas donde la risa regresaba lentamente, con vacilación, como un invitado inseguro de ser bienvenido. Los niños crecieron más apegados a él, y pronto se convirtió en parte de sus rutinas. Los recogía del colegio a veces, ayudaba con sus deberes, aprendía sus cuentos favoritos para dormir. Cada pequeño momento resquebrajaba los muros que él y Elena habían construido entre ellos. Una noche, después de acostar a los gemelos, encontró a Elena de pie junto a la ventana, mirando la calle silenciosa. «Te adoran», dijo ella suavemente. «Lo sabes, ¿verdad?» Él asintió, su voz baja. «Ellos me salvaron». Ella se giró para mirarlo.
y algo tácito pasó entre ellos, algo cálido y real, algo que se había perdido hacía años, pero que no había desaparecido del todo. Cuando volvió el invierno, Javier se dio cuenta de que había pasado un año completo desde que los vio por primera vez en el restaurante. Su vida había cambiado por completo. Ya no pasaba cada hora del día enterrado en el trabajo. Las paredes de su despacho estaban cubiertas de dibujos que los gemelos habían hecho para él, y el fondo de pantalla de su teléfono ya no era el logotipo de una empresa. Era una foto de los cuatro tomada en el parque en un día soleado. Una noche, mientras la nieve comenzaba a caer afuera, llevó a Elena y a los niños a ver las luces de la ciudad. Los niños corrían por delante, riendo, mientras Elena y Javier caminaban detrás, sus hombros rozándose ocasionalmente. ¿Sabes?, dijo él en voz baja. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que aquí es donde terminaría, me habría reído en su cara. Ella sonrió débilmente. ¿Y ahora? Él la miró, su voz firme. Ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Esa noche, cuando llegaron a casa, los niños se durmieron al instante, agotados por la emoción. Elena se quedó en la puerta, dudando un momento antes de girarse hacia él. Javier, dijo suavemente, creo que tal vez es hora de que dejemos de aferrarnos al pasado. Él se acercó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estás diciendo? Ella sonrió apenas. Estoy diciendo que no tienes que seguir demostrando nada. Ya lo has hecho. Él no habló. Simplemente buscó su mano y por primera vez en años, ella no la apartó. El silencio entre ellos ya no era pesado, era pacífico. Años después, Javier a menudo pensaría en aquel primer día en el parque, en el miedo, la incertidumbre, la frágil esperanza que lo empezó todo. Miraría a su familia, a los niños ahora más altos, la mano de Elena encajando todavía perfectamente en la suya, y sentiría un tipo de gratitud que las palabras nunca podrían capturar. Había pasado años construyendo imperios, persiguiendo el poder, creyendo que el éxito era lo único que importaba. Pero al final fue el amor que casi destruyó, lo que lo reconstruyó por completo. Y cada taime que oía a sus hijos llamarlo papá, sabía que finalmente se había convertido en el hombre que siempre estuvo destinado a ser.